Yo ya les empiezo a contar un poquito qué es lo que cambió en versión 2 de Spring. Una de las preguntas que más me han hecho es por qué actualizamos la versión de cada uno de los add-ons y un poco algunos ya les conté que no podemos tener una versión anterior, o sea, una versión de los add-ons que coincida con una versión anterior de aseguramiento integrado de fincas, porque hay temas que cambiaron, hay temas que se repiten, se empiezan a generar duplicaciones cuando hay requisitos que se agregaron a versión 6. Entonces, el primer motivo y lo que más cambió de Spring tuvo que ver con la alineación con versión 6, con IFA versión 6, tuvo que ver con eliminar los puntos duplicados, tuvo que ver con alinear un montón de cosas que eran difíciles en Spring, por ejemplo, el sistema de puntuación. Todos los que ya hayan visto Spring vieron que el sistema de puntuación en versión 1, cuando un punto es evaluado, se respondía con 0, 1, 2 o 3, 0 y 1 cuando era un incumplimiento, 2 o 3 cuando era un cumplimiento, pero teníamos gradientes de cumplimientos. Eso se elimina en versión 2, simplemente cada requisito se contesta con sí o con no, con cumple o con no cumple. Esto simplifica un montón la tarea del auditor interno, pero también del auditor externo, y le simplifica al productor saber realmente que simplemente cumple o no cumple y no tener estas discusiones innecesarias sobre el gradiente de cumplimiento, que vimos que no estaba aportando lo que esperábamos que aporte. Otra de las cosas que se alineó con IFA, con aseguramiento integrado de fincas, con versión 6, es que lo que es el resultado de la auditoría ya no es como era antes, que habían 3 posibles resultados, un aprobado y 2 desaprobados, y los desaprobados dependían de si había desaprobado por mucho o por poco y quedaba como mejoras necesarias o quedaba como crítico. Los que quedaban como mejoras necesarias podían seguir levantando las no conformidades después de los 28 días. Los que quedaban como críticos no podían levantar las no conformidades y tenían que recibir una evaluación nueva. Todo esto se simplificó. Hoy el productor, cuando recibe una evaluación de Spring, queda como aprobado o como desaprobado. El que queda como aprobado recibe una carta de conformidad. El que no llega al nivel de cumplimiento queda como desaprobado y simplemente no recibe la carta de conformidad, igual que si fuera una auditoría de Global Gap. Un poco para resumirles, de nuevo les digo que en el webinar lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Hola Ignacio, hola a todos los que están saludando por ahí. Bien, otra de las cosas que se alineó con versión 6 y que me parece súper importante es que hasta versión 1 de Spring teníamos puntos críticos mayores y menores, lo cual generaba mucha confusión porque había niveles críticos, pero también había un estatus, un resultado de auditoría que se llamaba crítico. Estos puntos no podían no aplicarse, no podían levantarse las no conformidades si hubieran no conformidades sobre estos puntos. Toda esta complicación se simplificó, se eliminaron los puntos críticos, ahora hay puntos mayores o menores, con lo cual es más fácil de entender. No bajó el nivel de exigencia, los 3 puntos que eran críticos en versión 1 no pueden ser no aplicables nunca, a pesar de estar en versión 2 como mayores, eso lo aclaramos, pero se simplificó un montón el concepto de entender que tenemos los mismos niveles que en IFA. Hola Lucho, Javier, hay gente ahí saludando, gracias a todos. Bien, ¿qué más se alineó con versión 6? ¿Qué más se alineó con Global Gap en general? Los productores, una vez que terminaba la auditoría, recuerden que aprobaban con 95%, con 100% de los mayores, con 75% de los menores, pero tenían que enviar un plan de acciones correctivas para aquellos menores incumplidos, aunque hayan superado el 75% de cumplimiento. Esto generaba mucha confusión. Habían productores que no entendían por qué tenían que mandar un plan de acciones correctivas para los puntos que no cumplían, si ya habían aprobado. Habían auditores que estaban muy confundidos si tenían que ir a revisar que se hayan cumplido esas acciones o no. Bueno, un poco siguiendo esta línea de simplificar la versión 2, en versión 2 no se pide un plan de acciones correctivas para los menores incumplidos por encima del 75%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el productor cumple con 100% de los mayores
y cumple con 75% de los menores, ya está aprobado, no tiene que enviar nada más. Se habrán dado cuenta hasta acá que la mayoría de los cambios de Spring en versión 2 tienen que ver con temas reglamentarios, no con temas de los requisitos. Sí hay cambios a nivel de requisitos, son cambios más chicos, se eliminaron los puntos duplicados, se mejoró la redacción, se cambió el formato de la lista de verificación, que tenía un formato diferente, con más columnas, con comentarios, con plazos, las acciones correctivas quedaban para escribirlas abajo. Se cambió, el formato quedó igual que la lista de verificación de versión 6. Eso lo vamos a ver bien en detalle en el webinar, qué puntos cambiaron y en qué cambiaron, pero sí les quería contar un poco más que los temas reglamentarios, que es lo que más cambió de Spring. Acá si tienen alguna pregunta me cuentan, si no les sigo contando cuáles son los cambios. Otro de los cambios principales, también a nivel de reglamento, tiene que ver con la evaluación previa a la vista al sitio. En versión 1, en Spring, era obligatoria tener una auditoría, una parte de la evaluación de escritorio previa al sitio, en la cual se evaluaban los 3 puntos críticos y se evaluaba un tema de capacitaciones del personal asociado a los objetivos. Era obligatoria, complicaba bastante la organización porque el auditor tenía que estar disponible entre 1 y 4 semanas antes de la auditoría para evaluar los documentos. Si no se aprobaban los puntos en esa evaluación de escritorio, no se podía ir al sitio. Bueno, se generaban muchas complicaciones, con lo cual ahora dejamos en versión 6 la posibilidad, cuando el auditor, o sea, cuando el organismo de certificación y el productor se pongan de acuerdo y les sea conveniente hacer la evaluación previa al sitio, la van a poder hacer voluntariamente, no hay problema, pero no es obligatoria. Esto va a simplificar un montón, de nuevo en versión 6, la coordinación de las auditorías. Además, nos fuimos dando cuenta que tal vez el primer año tenía mucho sentido, pero ya los años subsecuentes, las auditorías subsecuentes, no se justificaba tener obligatoriamente una evaluación previa al sitio, ¿sí? Esto es otro de los temas que generó un cambio grande en versión 2. Ahora, antes de seguir con los cambios, contarles algo que tiene que ver con la transición y que nos preguntan mucho. Si yo empiezo el 1 de enero a auditar con IFA versión 6, ¿qué versión de Spring me corresponde? Me corresponde versión 2. Si yo en enero empiezo con auditoría con la 541, mientras se mantenga la vigencia y el reconocimiento GFSI, hasta tener el reconocimiento de GFSI de la versión 6 GFS, esos productores que sigan con la 541 de IFA tienen que seguir con la versión 1.1.1 de Spring, ¿sí? Esto también, a modo de resumen, cualquier cosa me preguntan por situaciones puntuales. ¿Qué está pasando? Está pasando lo mismo con todos los add-ons. Esto es uno de los temas que vamos a ver en el vivo que vamos a hacer en YouTube este viernes, que es a las 4 de Argentina, a las 6 de Colombia. Después les voy a volver a compartir la información en las historias para que puedan acceder, pero ahí lo vamos a ver un poco más en detalle. La mayoría de los add-ons van a seguir con la versión anterior cuando tengan auditoría con la 541 en 2024 y van a ser con versión actualizada cuando estén con la versión 6 de aseguramiento integrado de fincas. Siempre que les cuento esto, les pido disculpas si es muy confuso. Una vez que lo incorporan es súper simple, pero parece un poco un trabalenguas, ¿no? De versiones y de números y demás. Entonces, como resumen general, los productores que vengan haciendo Spring actualmente, cuando pasen a versión 6 de IFA, van a pasar a versión 2 de Spring. Los que vengan con versión 5 van a seguir con la 1.1.1 y los productores nuevos lo mismo. El que esté con versión 5 hará la 1.1, el que esté con versión 6 hará la 2, a partir del 1 de enero del 2024. Los documentos en español y en italiano, en francés, en varios idiomas, están disponibles desde septiembre junto con los documentos en inglés. Tratamos de hacer el lanzamiento en simultáneo. También por varios motivos. Primero porque nos parecía importante tener todos los documentos disponibles en español desde un principio, pero también porque el 80% de los productores que tienen Spring están en España o en países de Latinoamérica, con lo cual tenía sentido tenerlos en español desde un principio.
Vamos a tener estos webinars gratuitos. Los que son instructores registrados, estén atentos porque en noviembre vamos a hacer un webinar técnico para instructores registrados que les va a permitir a los que ya tengan el curso agregar su habilitación de Spring. Y nos están pidiendo asociaciones de productores, incluso supermercados, nos están pidiendo técnicos que puedan asesorar en Spring. Ya nos están pidiendo técnicos que puedan asesorar en Spring versión 2, porque ya varias cadenas grandes de supermercado, principalmente europeas, están avisando que van a pedir Spring a todos sus productores que estén en países con alguna zona con problemas de escasez hídrico, o para 2024, para 2025, para 2026. O sea, dependiendo cuál es el supermercado, qué es lo que está pidiendo. Me preguntan en general cuáles países son los países que están en el mapa de riesgos de zonas de escasez hídricas de la WWF. Si llegan a estar el link a este mapa, me avisan y se los comparto en una historia. Pero básicamente hay una demanda muy grande en cuanto a temas de agua, de gestión del agua, y Spring es una de las principales herramientas para cubrir estos temas. Tiene mucho que ver con el uso legal del agua y con el uso adecuado de este recurso. Entonces, Spring no solo es una de las opciones de normas que los supermercados aceptan, sino que en general es la que a nivel de costos es la más efectiva para el productor. Ustedes saben que es un poquito de tiempo que se agrega a la auditoría de Global Gap de aseguramiento íntegro de fincas y se emiten los certificados juntos. La carta de conformidad de Spring se alinea con la fecha de el certificado de Global Gap. Entonces la verdad que simplifica un montón el proceso. Esto es un poco el resumen y es lo más importante. Hay algunos cambios más, hay algunas cosas más relevantes de Spring, pero si no tienen preguntas, quería darles este pantallazo. Mil gracias a todos por estar siempre.